componente electrónico que está en millones de artefactos, tanto desde pequeñas cositas como, a ver, como el control de un aire acondicionado, como la placa de una computadora, mil cosas, mil equipos electrónicos tienen este componente particular que es el diodo semiconductor. Ahora bien, bueno, ¿qué es lo que es el diodo semiconductor? El diodo semiconductor es el equipo, no es el equipo, el componente. Es el componente más sencillo que tiene la electrónica. Se puede encontrar, como les dije, en cualquier tipo de circuito electrónico y se fabrican en tipo dos versiones, ¿verdad? Dos versiones, ¿por qué les digo dos versiones? Porque se utilizan dos semiconductores, los que se comportan mejor o los que tienen mejores propiedades, que son el silicio y el germanio. Los diodos semiconductores constan de dos partes. Una parte es la parte N y la parte P. ¿Por qué parte N y por qué parte P? ¿No les suena eso conocido? Eso sería la unión de lo que vimos en los videos anteriores, ¿verdad? De los materiales tipo P y los materiales tipo N. Entonces se utilizó o se hizo, digo bien, la unión PN, que hablamos también en el video anterior, y se formó un diodo semiconductor. Entonces, este es el símbolo del diodo semiconductor. Hice el mejor esfuerzo para poder dibujar esto ahora. Entonces, este es el diodo semiconductor. Tiene un triangulito y una raya. El diodo semiconductor tiene dos partes, dos patitas. Entonces, la primera patita se llama ánodo, que corresponde al terminal positivo, y la segunda patita se llama cátodo, que corresponde al terminal negativo. Entonces, son dos patitas nada más, positivo, negativo. Más sencillo que eso no existe. Entonces, este sería nuestro diodo semiconductor, que se vería básicamente igual que la imagen que les presento acá en la vida real. Entonces, esta imagen, este símbolo es tipo universal prácticamente. Se tiene que aprender bien que el positivo es ánodo y el negativo es cátodo. Como les había comentado inicialmente, el diodo semiconductor se fabrica en dos versiones, la versión de silicio y la versión de germanio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues acá tenemos, el diodo de silicio tiene una, recuerdan que la unión PN tenía una tensión de juntura o de barrera, ¿verdad? Que tenía que ser sobrepasada para poder empezar a conducir la corriente. Entonces ese mismo principio se aplica a nuestro amigo aquí, el diodo, ¿verdad? En donde si yo fabrico o si yo tengo un diodo de silicio, esa tensión que yo tengo que vencer para que empiece a conducir es de 0,6 voltios. Y en algunas otras bibliografías es de 0,7. Ahora bien, si yo tengo un diodo de germanio, la tensión que yo tengo que vencer o la tensión que yo tengo que sobrepasar es 0,3 voltios, y en otras bibliografías se puede encontrar 0,4. Entonces, si ustedes encuentran estos valores, se refiere al diodo de germanio y estos valores al diodo de silicio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que tengo que aprender, que tengo que memorizar bien la simbología, cuál es ánodo, cuál es cátodo y las tensiones que debo vencer para que mi diodo se comporte como un para que empiece a conducir corriente. Después tenemos los tipos de diodos: diodos para propósito general, diodos de alta potencia, diodo de vástago, un sinfín que yo les voy a mostrar acá, que sería un pequeño cuadro con algunos tipos de diodos. El principio El principio de operación del diodo, como les estaba diciendo, es la unión PN, un material del tipo P y un material del tipo N. Entonces, esa combinación hace que nazca este señorcito diodo. Entonces, para que este señor me acuerdo un profesor que decía eso, sí, para que este muchacho de aquí empiece a conducir corriente, recuerden bien que yo tengo que vencer estos niveles de tensión, que era lo que se formaba con mi unión PN. Bueno, entonces,
Ahora vamos a ver cómo se comporta un diodo, cómo sería lo ideal y lo que sería lo real. Entonces, tenemos nosotros el comportamiento ideal, que es lo que todo el mundo desea, y lo real, lo que lastimosamente así se comporta. Lo ideal es que el diodo se comporte como un interruptor, es decir, que abra y cierra así al toque, sin ningún retraso, sin pensar. Tipo, yo te pongo tensión y me haces correr la corriente, circular la corriente. Entonces, vamos a ver primero el comportamiento de un diodo ideal. El diodo ideal, como les digo, yo le polarizo o le aplico tensión y automáticamente él empieza a conducir la corriente. Es decir, si está en polarización positiva, él conduce corriente, y si está en polarización negativa, la tensión, o sea, obviamente en este lado de nuestro mapa cartesiano, que sería la parte negativa, entonces mi diodo no va a conducir. Este sería el circuito así, un circuito sencillito, sin mucho inconveniente, ¿verdad? En donde aplicando ley de mallas, ¿verdad? En donde en realidad la ley de Kirchhoff, ¿verdad? La suma de las caídas de las tensiones es igual a la fuente. Básicamente eso es lo que dice aquí. Entonces, de esa manera nosotros despejamos y podemos hallar el valor de la corriente que circula a través de este circuito. Ya que todo está en serie, la corriente va a ser la misma por todos los componentes de él. Ahora, eso es decirlo, hija de el super diodo, ¿verdad? Pero en realidad nuestro diodo no se comporta así en la vida real. ¿Cómo se comporta? Así se comporta. ¿Cuál es la diferencia entre este y entre este? La diferencia es que en realidad el diodo como que piensa o tarda un poco en empezar a conducir la corriente. ¿Qué es lo que es que tarda un poco? Bueno, pues es esa tensión que yo tengo que vencer para poder hacer que mi diodo circule la corriente, que como les había mencionado anteriormente, en germanio es 0,3 voltios y en silicio es 0,6 voltios. Entonces es muy importante que yo tenga presente cuál es la tensión que yo tengo que vencer en cada diodo, en cada tipo de diodo, para poder empezar a conducir la corriente. Y en este caso, para calcular la corriente que circula a través de un circuito, la fórmula de la corriente no es tan sencilla. Es un poco más complicado y tiene más componentes, ya que depende de por ejemplo, la temperatura, etc. Entonces, tenemos acá la fórmula para calcular la corriente del diodo, donde hay IS E por BD por Q dividido KT menos 1. ¿Qué es lo que es todo eso? Bueno, porque pongo acá en un cuadradito, ¿verdad? IS es la corriente de saturación inversa. La K es la constante de Boltzmann, que se usa en química. La BD es la tensión de diodo que conocemos luego. Después tenemos Q, que sería la carga del electrón. ¿Por qué carga del electrón? Porque la corriente es el movimiento de los electrones. Después tenemos T, que sería la temperatura, pero en Kelvin. Y por último, ID, que es la corriente del diodo. Entonces, de todo eso se compone la fórmula para calcular la corriente a través de un diodo en condiciones reales. Seguimos entonces con la polarización. Existen dos maneras de conectar el diodo, obviamente que tiene dos patitas nuevas. Entonces, la primera forma de conectar es con polarización directa y la segunda sería la polarización inversa. Entonces vamos a ver cómo se comporta este diodo, este señor, cómo se comporta en polarización directa e inversa. Bueno, en polarización directa tenemos acá. ¿Por qué se llama directa? Porque yo le pongo positivo al ánodo, negativo al cátodo. Es decir, positivo con positivo, negativo con negativo. Cuando la polaridad del diodo y de la fuente coinciden, entonces mi circuito se va a comportar, o mi diodo, digo bien, se va a comportar como un interruptor cerrado. Entonces yo con esta polarización, si tenía acá por ejemplo una lamparita, ahí consigo que se prenda, porque va a circular la corriente, ya que el diodo se va a cerrar o va a decir, pasen nomás muchachos a los electrones de la corriente ahora. Entonces, cuando el diodo se comporta de esta manera, o yo le polarizo de manera directa, empieza a conducir con una caída de tensión. Recuerden bien que teníamos
germanio y silicio. Para el germanio sería 0,6 o 0,7 voltios y para el silicio 0,3 o 0,4 voltios. Entonces esa es mi caída de tensión para ambos tipos de diodo. Entonces, polarización directa se comporta como un interruptor cerrado. Ahora vamos a ver lo que sería la polarización inversa. Inversa es cuando doy la vuelta, ¿verdad? El positivo conecto con el negativo y el negativo conecto con el positivo. En realidad tenía que haber dibujado en otro color. Esperen un ratito. Tiene que ser al revés los colores. Pero si no se van a juntar. Entonces, el negativo con el positivo y el positivo con el negativo. Como que está al revés, ¿verdad? Si está al revés, mi diodo no va a conducir ni por Cristo, no va a cerrar y se va a quedar cerrado ahí. No hay manera de que pase la corriente. Entonces, se va a comportar como un circuito abierto. Como digo bien, como un interruptor abierto. Entonces, no va a haber corriente. Entonces, ID va a ser igual a 0. Porque la corriente va a venir acá y va a estar abierta y no va a poder pasar. Entonces, haciendo un resumen, en polarización directa, que sería esta, mi diodo se comporta como un interruptor cerrado. Y en polarización inversa, mi diodo se comporta como un interruptor abierto. Vamos a hacer ahora un ejemplo de el análisis de un circuito que contiene diodos. Entonces, tenemos acá nuestro primer ejercicio que dice: en el circuito de la figura, identificar el estado de los diodos y de las bombillas, dibujar el circuito equivalente y determinar el sentido y el valor de la corriente si tensión de la fuente es 7 voltios y la tensión de la bombilla es 6,8 y la corriente es 0,25 amperes. Entonces tenemos de 1 y de 2. Ahora, tengo que acordarme que en polarización positiva el diodo se comportaba como un interruptor cerrado y en polarización indirecta, que dije, polarización directa, interruptor cerrado, y inversa, interruptor abierto. Bueno, ahora sí ya se cayó. Seguimos entonces. Primero tenemos que identificar el estado de los diodos. Como le estaba diciendo, polarización directa es un interruptor cerrado, polarización inversa, interruptor abierto. Entonces, este sería positivo, negativo. Después tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. El positivo está con el positivo, entonces esto es polarización directa. Polarización directa, diodo se comporta como un interruptor cerrado. Entonces, acá en mi circuito equivalente, yo voy a poner esto que está cerrado. Este sería mi D1. Misma historia para mi D2. Positivo está con positivo y negativo está con el negativo, entonces la misma historia. Si ambos diodos conducen o se comportan como un interruptor cerrado, va a poder circular la corriente a través de esto y mi lamparita se va a encender. Entonces ya tenemos el estado de los diodos, que sería encendido, encendido y bombilla encendida, los tres encendidos. Yo no puedo creer eso, señora, que no se va. No, señora, nadie quiere churrar acá. Bueno, vamos a seguir. Ignoren ahí la señora que vende churra, que no se va a algo que va a ser imposible. En fin, tenemos el punto A y el punto B ya desarrollados y nos falta el punto C, que sería determinar el sentido y el valor de la corriente. Ya determinamos el sentido, que sería este sentido, ¿verdad? Y qué valor. El valor que va a tener la corriente es este valor que me pide mi bombilla para que se prenda, ¿verdad? Entonces, ID es 0,25 amperes. Y listo, así se resuelve este ejercicio, sencillito. Bueno, último ejercicio que vamos a estar desarrollando por el video de hoy, en donde ahora tenemos en paralelo. El anterior era en serie, ahora este en paralelo. Todo tenemos que hacer lo mismo. Entonces voy a volver a dibujar aquí para ver cómo va a ser el análisis
de nuestros diodos. Bueno, entonces, primer diodo. Recuerden que esto es positivo, negativo. Este es positivo, negativo. Este es positivo, negativo. Si se fijan bien, el diodo 1 está polarizado en directa. Si está polarizado en directa, esto va a conducir, es decir, se va a comportar como un circuito, como un interruptor cerrado. Y este diodo aquí, nuestro diodo 2, está polarizado de manera inversa. Es decir, el positivo está en el negativo y el negativo está en el positivo. Entonces esto se va a comportar como un interruptor abierto. En ese caso, esta lámpara de acá no se va a prender porque por ahí no puede circular la corriente. La única lámpara que se va a prender es mi B1. Entonces voy a distinguir bien, voy a escribir bien los números, digo bien los nombres, B1, B2. Entonces el estado, lo que sería para el ítem A, diodo 1 polarizado directamente conduce, diodo 2 polarizado inversamente no conduce, bombilla 1 encendida y bombilla 2 apagada. Ahora, ¿cómo yo determino el sentido y el valor de la corriente? El sentido es sencillo, va a ser ya que tiene el positivo negativo. Pero, ¿qué valor va a tener la corriente ID? El valor que va a tener la corriente ID va a tener un pequeño cálculo más, ¿verdad? Porque yo tengo los datos de mi bombilla, 12 voltios y 0,1 amperios. Y me tengo que acordar de mi triangulito de ley de Ohm, que decía que I es igual a tensión sobre resistencia. Entonces yo voy a calcular la resistencia, ya que tengo tensión y corriente. R va a ser igual a 12 voltios dividido 0,1 amperios. Y esto me sale 120 ohmios. Si yo tengo la resistencia de esto, si yo voy a dibujar un equivalente aquí, entonces acá tengo 120 ohmios. Entonces, lo que quiero hacer, aquí, va a ser medio 120. Entonces, yo ya tengo la resistencia, tengo mi tensión y me falta mi corriente ID. Entonces vuelvo a recurrir a mi triángulo de ley de Ohm. Entonces ID va a ser igual a VD sobre R. Digo, VD es 7 voltios dividido 120 ohmios. entonces si yo hago ese cálculo, 7 y 7 Me sale 5,83 por 10 a la menos 2, que sería, vamos a redondear bien nomás, y de 0,06 amperes. Y listo. De esta manera es como se resuelve este tipo de ejercicios. Este fue el video de la semana. Si te gustó, te sirvió, te fue útil, no te olvides de darle me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal. Subo videos todas las semanas, sin falta, de algún tema, lo que sea, más de electrónica, un poco de electrotecnia y demás. Y me gustaría saber en los comentarios, ya por ahí tenés tiempo ahora, comentame si te sirvió, qué te parece, si, no sé, algo que me quieras decir sobre el video. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Vamos a esperar a que pase el choreo. Bueno. Señora, quiero dar clase. Bueno, vamos a tener que cortar esta parte porque no se puede así.